¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Si atendemos a las cifras de ventas de automóviles en el mes de junio y también, ojo, en todo el año 2025, nos encontramos con un dato muy contundente. Y es que el número de coches que llevan una batería en su interior para ayudar al sistema de impulsión, es decir, una batería de más o menos alto voltaje, alternativa o suplementaria a la de 12 voltios, tenemos ya que hay más coches en el mercado que se venden con una batería y un pequeño motor eléctrico, un inversor o todo un combo de maquinaria eléctrica que los que no lo tienen. Y es muy divertido porque la Asociación de Fabricantes de Automóviles sigue llamando a estos coches vehículos de propulsión alternativa, pero ya son los mayoritarios, con lo cual ahora lo alternativo o lo distinto es justamente lo que teníamos antes, lo tradicional. Quiere esto decir que si te vas a comprar un coche nuevo en los próximos años o incluso un coche seminuevo con poca edad, las probabilidades de que el coche tenga cada vez más batería son cada vez más grandes. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que nuevas tecnologías dentro de nuestros coches, nuevas formas de impulsarnos, nuevas formas de utilizarlos, de mantenerlos y también nuevas teóricas y potenciales fuentes de problemas. Así que en este vídeo vamos a hablar un poco de coches híbridos y de recomendaciones específicas en el año 2025 para todas aquellas personas que quieren un coche híbrido o que lo van a tener y quieren informarse para mantenerlo en el mejor estado posible. Porque sí, hay recomendaciones muy importantes, potentes, cosas que no se deben hacer bajo ningún concepto y algunos trucos para prolongar la vida útil de tu coche si tienes un poco de vista y de cuidado. Los coches híbridos tienen sus particularidades, vamos a verlas y cómo cuidarlos bien. Bueno, huelga decir que no tiene absolutamente nada que ver un híbrido ligero, que tiene una batería pequeñita, con un híbrido enchufable que pueden llegar a tener capacidades de hasta 40 kilovatios hora, que es más de lo que tenían muchos coches eléctricos puros de capacidad hace solamente unos años. Así que he estado revisando y todos los consejos que te voy a dar son válidos para cualquier tipo de coche, pero están pensados específicamente para aquellos en los que la batería tiene la posibilidad de tener la capacidad de impulsar el vehículo, es decir, híbridos puros, híbridos enchufables, y para estos vehículos eléctricos de los que no hablamos en este vídeo, los consejos tampoco le van a venir mal. Pero para los híbridos ligeros la cosa está más matizada porque es que van evolucionando también y hay muchos híbridos ligeros que se han quedado en un camino a medias entre los híbridos ligeros de antes, en los que solamente había un apoyo a la impulsión del motor o al arranque del mismo, y hay híbridos ligeros que hay ahora mismo, como por ejemplo los de Stellantis, que se acercan ya más al concepto de híbrido puro, con posibilidad de impulsar el motor, aunque de una manera limitada, durante un tiempo limitado, pero en definitiva capaces de impulsar al motor, que no los híbridos ligeros que teníamos antes. Hay muchísimas tecnologías, hay tecnologías de 24, de 48 voltios, incluso de más. Esto que te voy a contar ahora sobre todo está pensado para los vehículos, como digo, con capacidad para impulsar, aunque sea en un breve periodo de tiempo, el coche solamente con la batería y con su motorcito eléctrico. Lo primero de todo y lo más importante precisamente está relacionado con la batería. Un problema que pueden tener los coches híbridos, cualquier coche que tenga una capacidad de ser impulsado por la batería, es precisamente la degradación de la misma, ya sea por un uso indebido como también por la falta de uso. A todos los coches del mundo, incluidos los térmicos, les sienta fatal que los tratemos en los extremos, tanto por pedirles lo máximo constantemente, especialmente en frío, como por no utilizarlos. Y a los híbridos les pasa lo mismo. No es nada recomendable dejar los coches guardados con la batería a medio cargar o con poca carga y dejarlos ahí de una manera indefinida. Si hacemos eso, la batería se puede ir descargando y pasar de unos umbrales límite en los que la degradación se aceleraría. Eso en un caso. En segundo caso, igualmente, el coche directamente puede acabar entrando en un modo fallo y que no te permita ya arrancar porque la batería ha pasado los umbrales de carga mínima. Así que el consejo es que no hagas nunca el fallo de dejar un coche híbrido aparcado durante largos periodos de tiempo, estamos hablando de más de 3 semanas y puede ser menos, de cada 2 semanas como máximo, moverlos y darse una vuelta con ellos. Es fundamental que esto lo tengamos en cuenta para cuidar la batería. Igualmente con los híbridos enchufables, ahí ya tenemos un indicador de carga de la batería un poco más fiable, podríamos decir. En los híbridos normalmente tenemos rayitas si es que tenemos algo, pero dejar el coche con una carga media o 3/4 es lo recomendable. En un híbrido enchufable entre un 20 y un 80%. La regla no es universal porque en algunos coches la descarga de la batería es más rápida, en otros menor, pero en definitiva la mayoría de los coches
tienen siempre como norma, como regla, que no los dejemos ni cargados al tope ni sobre todo por debajo de los umbrales mínimos, porque podemos provocar problemas. Y esto es un consejo sí para los coches híbridos que muy poca gente sabe. Muchos de los coches híbridos llevan las baterías debajo de los asientos traseros de los coches o en compartimientos que hay en el suelo del coche. Ojo con esto. Todavía me acuerdo cuando conduje el Toyota Prius de segunda generación, el sonido que hacía el sistema de refrigeración de ventilación de la batería de propulsión de ese coche, algo que ya ha pasado a la historia. Bueno, pues es muy importante que la batería de nuestros coches, si está accesible, podamos echar un vistazo y que los sistemas de ventilación no estén obstruidos, que estén limpios y que no se acumule ahí polvo, porque pueden acabar provocando problemas o un sobrecalentamiento de las mismas con la consiguiente pérdida de vida útil de las baterías. E igualmente también es un error, esto parece un poco bruto decirlo, pero bueno, yo lo digo por si acaso, el hecho de poner cosas mojadas en los asientos traseros, poner, yo qué sé, bolsas de hielo o bañadores que pueden estar goteando, chorreando, al final nunca se sabe y alguna de esta agua podría acabar calando dentro del compartimento donde está la batería. Así que no pongas nada mojado dentro del interior del vehículo, no es que vayas a salir electrocutado, pero sí que puedes provocar una falla o una avería. Es mejor que la humedad no esté presente en el interior del coche y especialmente en los asientos traseros. Como digo, esto puede parecer una exageración, pero si vamos a hacer las cosas bien, vamos a hacer las cosas bien. Así que limpieza y revisión, si no puedes hacerlo tú, pregúntaselo al profesional, e igualmente también no poner grandes humedades en la parte trasera del coche por lo que pueda pasar por precaución. Bueno, a la hora de utilizar el coche, errores que podemos cometer. El primero de todos, no tiene ningún sentido en un coche híbrido que sistemáticamente estemos usando el coche en modo eléctrico y que sistemáticamente no estemos usando el coche nunca ni en modo eléctrico ni en modo híbrido, que estemos forzando el funcionamiento del motor de combustión. Si tenemos un coche híbrido, vamos a utilizarlo en modo híbrido constantemente, en el que el coche pondera cuál es la carga de la batería y cuál es la solicitud que le estamos dando de potencia, y él decidirá si tiene que utilizar el motor térmico, si tiene que utilizar la batería, si tiene que utilizar ambas cosas, si tiene que recargar. No forcemos el coche, salvo por ejemplo cuando estamos saliendo de un garaje o una zona de bajas emisiones, a ir en modo eléctrico, e igualmente tampoco forcemos el coche a ir siempre con el motor de combustión funcionando, porque el coche está pensado para balancearse precisamente con una carga y descarga de una batería que está diseñada para tal fin. Tan malo es que no se encienda nunca el motor de combustión interna, cosa que en un híbrido no vamos a conseguir, pero tan malo es estar circulando siempre con la batería y sin que el motor se encienda, salvo en los híbridos enchufables, cuya gestión de la batería es una cosa completamente distinta, que estemos constantemente no aprovechando el potencial de la batería, algo que además es algo que no deberíamos hacer si tenemos un híbrido enchufable. Y es que especialmente en España, que tenemos un clima muy duro, un clima muy potente en cuanto al calor, es muy interesante que en los meses de mayor calor, en los meses de verano, primavera, allá en el margen entre abril y septiembre, octubre, si puede ser, guardemos el coche bajo tierra, lo tengamos guardado en un garaje, o si no se puede tener guardado en un garaje, al menos que busquemos una sombra. Es una forma de proteger la batería de sobrecalentamientos después de haber estado utilizando el vehículo durante un tiempo de manera intensiva. Se sabe perfectamente que un coche con una batería de impulsión que ha estado viviendo en un clima templado, que ha sido guardado bajo tierra a una temperatura más fresca, tiene más probabilidades de tener una vida útil mayor en lo que se refiere a los componentes de impulsión, acumuladores de energía, que aquellos que han estado a la solana todo el tiempo y durante toda su vida útil. O en resumen, un coche híbrido en Sevilla al sol durante todos sus años contra un coche en Galicia guardado en la sombra o en temperaturas frescas en aquel lugar, tiene mayor probabilidad de tener una mejor vida útil en lo que se refiere a su batería, que es uno de los componentes más costosos que existen. Así que siempre que sea posible, coche a la sombra o coche guardado en un garaje, para que nuestra batería se conserve a temperaturas, sobre todo que no sobrepasen los umbrales de sobrecalentamiento, donde las celdas se pueden degradar a alta velocidad. ¿Estás pensando en comprar un automóvil nuevo? Pues entra en carwow.es y ahorra más de 4.000 euros de media. Entras, configuras uno o varios modelos y ya está. Vas a empezar a recibir ofertas gratis y de concesionarios directamente en el dispositivo que elijas. Pero ojo, tranquilo, no te va a molestar nadie. Solamente contactarán contigo cuando tú tomes la decisión. ¿Tienes dudas entre varios modelos? Es normal. Entras en carwow.es y miras las reviews. Probamos todos los coches y cómo se actualizan y te lo contamos de la manera más detallada y honesta posible. Infórmate, elige y ahorra con carwow.es. Es tan cómodo como ponerse el cinturón en este coche. Y ahora a seguir disfrutando del vídeo. Venga, ¡vámonos! Bueno, luego está el asunto de los motores de combustión interna con los coches híbridos,
Cuanto menor sea la hibridación, más funcionamiento del motor de combustión interna, más probabilidades de que el motor funcione en el rango de temperaturas óptimo y viceversa. A mayor batería, menor probabilidad de que a lo largo de la vida útil del motor esté en las franjas de temperaturas óptimas. Y esto lógicamente tiene un coste y esto lógicamente puede provocar una degradación alta del motor de combustión que tenemos que evitar a toda regla, porque hay motores que funcionan, entre comillas, muy fríos. De hecho, por ejemplo, una anécdota que te puedo contar es que los taxistas con los Prius, muchos de ellos manipulaban la electrónica, la gestión del motor, para que el motor no se apagara tanto y pudiera funcionar además cuando estaba caliente a temperaturas superiores, puesto que era un motor que estaba mucho tiempo funcionando en frío. Esto también es un indicador de que cuando nuestro motor de combustión interna va a entrar en funcionamiento, lo suyo, lo normal, es que conduzcamos de una manera suave, de una manera relajada, para que el motor vaya tomando temperaturas y no le pidamos la máxima capacidad de impulsión de una manera brusca. A veces lo conseguiremos, a veces nos obligará el tráfico o la situación de la conducción a que eso suceda. No va a pasar nada. Ahora, si sistemáticamente en frío le damos apretones al coche, pues lógicamente vamos a reducir mucho la vida útil del mismo. Y luego estos motores de última generación tienen un problema que comparten con otros motores modernos de inyección directa. ¿Te acuerdas del vídeo que publiqué sobre el fallo sucio que tienen muchos motores de gasolina en los últimos tiempos? ¿No? Bueno, no te preocupes porque te lo voy a recomendar al final de este, es súper interesante y te lo enseñamos directamente en el taller. A los coches híbridos esto les afecta, y les afecta muchísimo, porque como te digo, no van a trabajar en el rango de temperaturas óptimas tanto tiempo como coches de combustión que están girando constantemente. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Bueno, pues que el diseño de estos motores hace que no sean capaces de poder gestionar de manera suficiente el tipo de conducción que estamos haciendo y al final se producen condensaciones en el interior del motor y al final se producen situaciones en las que falta lubricación y en las que la suma de todo esto acaba generando residuos que se van adhiriendo a los segmentos del coche. ¿Resultado? Pues al final menor rendimiento y un mayor consumo de aceite. Es normal que en algunos coches híbridos se consuma aceite y en algunos que se consuma bastante. ¿Cómo podemos solucionar esto? Bueno, pues con todos los consejos que te he dado anteriormente e igualmente adelantando los cambios de aceite en estos coches. Y aquí entramos en una fase crucial de todo esto. Muchísimos automóviles actuales con aceites de muy poca densidad se están preconizando sumas de 15, 20 hasta 30.000 kilómetros para los cambios de aceite. Consejo, recomendación: no esperar tanto tiempo, hacer los cambios de aceite antes, hacerlos a los 10-12.000 kilómetros, especial y específicamente si tu conducción es por ciudad, que es lo más normal si conduces un coche híbrido. Con esto nos vamos a asegurar que el aceite siempre esté a su máximo nivel de calidad, siempre con el aceite preconizado por el fabricante, y no llegar a niveles en los que el aceite ya no puede cumplir bien con su misión y comienzan a suceder todos estos problemas. Esto se agrava incluso en los motores híbridos enchufables. Ojo con esto, porque en un vehículo híbrido enchufable tú puede que te muevas, si te mueves académicamente, siempre con la batería y que el motor de combustión se encienda de uvas a peras. Lo vas a gastar poco, pero los fluidos en el interior del vehículo se van a ir degradando con el tiempo. Así que aunque por kilometraje no le toque, por edad sí. Y si podemos adelantarlo, como digo, vamos a tener mucho ganado de cara a proteger los motores de estos coches que en algunos casos, en los vehículos que más experiencia y trato duro se le ha dado, como los de Toyota, acababan provocando problemas en la culata directamente y se les iba. Así que ya sabes, esa es una parte crucial y fundamental del cuidado del coche híbrido. Y esto me lleva a la segunda parte, la parte no solo del motor, sino la parte del cuidado del sistema de impulsión eléctrico, que contiene lógicamente una batería, pero también toda una electrónica de potencia, un inversor e igualmente también un motor eléctrico y un sistema de refrigeración. Mirad, los híbridos puros son una auténtica maravilla, tenemos experiencias acumuladas brutales con los coches de Toyota, también hay híbridos puros ahora mismo en Nissan, fabricante japonés, en Honda, fabricante japonés, en Ford, también hay híbridos puros en Renault, coches que tienen una batería grande y buena capacidad de impulsión como en el motor eléctrico, pero de los que hay muchísima experiencia por el recorrido que llevan son con los de Toyota. ¿Y qué pasa con estos coches? ¿Por qué son los favoritos de los taxistas en muchos casos, si se lo pueden pagar? Pues porque es un coche que no tiene embrague, es un coche que no tiene caja de cambios, es un coche que con la frenada regenerativa puede hacer perfectamente 200.000 kilómetros sin cambiar las pastillas y los discos de frenos, antes nunca visto. En fin, hay un montón
montón de cosas en las que te puedes ahorrar dinero, pero si no lo haces bien en la parte del mantenimiento, ese dinero que te ahorras lo vas a compensar con una avería en el sistema eléctrico o en el motor que te puede costar muchas perras. Y justamente ahí es donde no hay que escatimar, en las revisiones del coche, porque efectivamente revisar, como te decía, el estado de los conductos del sistema de refrigeración y ventilación de la batería, revisar todos los conectores y toda la parte de la batería y del motor eléctrico es fundamental para que el coche siga funcionando como el primer día. Y ojo, que los sistemas de refrigeración de estos coches son más complejos y necesitan igualmente su mantenimiento. ¿Y cuál es el problema? Que podemos tener la tentación, precisamente porque el coche no pide pan, no se gastan los frenos, no hay correa de distribución que cambiar en muchísimos casos, porque el motor eléctrico y la batería de impulsión gestiona toda la parte eléctrica. No hay muchas cosas que hay en los coches térmicos. Podemos tener la tentación de que este coche prácticamente no tiene que pasar por el taller. Y ese es un gran error. Tenemos que hacer los mantenimientos preconizados, revisarlo todo muy bien, incluso los neumáticos, que cuanta más potencia eléctrica vamos a tener significa que vamos a tener más par, y por lo tanto aquellos a los que les pese el pie derecho pueden provocar un desgaste prematuro de los neumáticos igualmente. Esto es muy importante, tenlo en cuenta, porque le va la vida útil al coche en eso. Y ojo, ya sabes que en el mundo de la electrificación hay un fenómeno que es que la tecnología avanza a toda velocidad y puede que durante la vida útil de tu coche haya campañas o haya novedades de software en lo que se refiere a la gestión del sistema eléctrico que lo hagan más eficiente, que sean nuevas formas de proteger la batería y su longevidad y, en definitiva, que vayan mejorando un ajuste fino del sistema de impulsión híbrido. Esto solamente te lo van a poder hacer en el taller oficial o en el taller que tenga la tecnología suficiente para añadir estas actualizaciones a tu coche. Es un motivo más para hacer los mantenimientos siempre en el tiempo adecuado o incluso un poco antes, cuidando el motor de combustión para que tu coche tenga siempre lo último. Un consejo que puede ser generalizado para cualquier tipo de vehículo, no solamente los que tienen batería, pero que en este caso las probabilidades de que haya actualizaciones para proteger el sistema de impulsión y específicamente la batería son todavía más habituales y menos prolongados en el tiempo. Bueno, y luego otro gran fallo, precisamente tenemos un coche híbrido, nos va a gastar muy poco en ciudad, es un coche súper eficiente con el que podemos bajar de los 5 litros, algunos incluso bajando de los 4 litros con la frenada regenerativa. Dos consejos fundamentales. El primero, por favor, igual que con los coches de gasolina de inyección directa de gasolina, no conduzcas siempre a bajas revoluciones, no conduzcas siempre pisando huevos, no conduzcas siempre a punta de gas, porque vas a acabar dañando el motor de combustión interna por los motivos que te he dicho antes. De vez en cuando, 2 veces al mes, 3 veces al mes, sal a la carretera, haz un ciclo completo de conducción en el que el motor alcance la temperatura de servicio y dale algunas aceleraciones potentes, fuertes, en las que descargues batería e igualmente también el motor suba de revoluciones para que el motor pueda funcionar a sus límites de tolerancia por arriba y de esa manera gestionar bien pues el hecho de que pueda haber impurezas, el hecho de que no se acumulen residuos que se acaben solidificando. Eso por un lado. Y en segundo lado, con los coches híbridos, el gran motor de la ventaja que tenemos precisamente es la frenada. Así que, aunque en las autoescuelas nos enseñaron hace ya años, a los que tenemos unos años, a llegar a los semáforos y a frenar utilizando el freno motor, reduciendo y un larguísimo, etcétera, esta técnica de conducción, que está muy bien para no gastar frenos, en un coche híbrido no es necesaria. En un coche híbrido, ¿cómo lo tenemos que hacer? Pues anticipándonos todo lo que podamos a las situaciones de tráfico y aprovechar el freno eléctrico, la parte del freno eléctrico, para ir pulsando el freno suavemente según nos acercamos a un semáforo y no frenar en el último momento, porque de esa manera maximizamos la frenada regenerativa, aumentamos la carga en la batería y vamos a tener más batería para impulsar al vehículo a continuación. Es la técnica que hace que los coches híbridos sean tan eficientes en ciudad y no gastamos frenos ni gastamos motor. Estamos utilizando nuestro sistema de impulsión eléctrico, que para eso lo hemos pagado y para eso nos da tantas satisfacciones a la hora de pasar por la gasolinera. Gasolinera en la que, por cierto, igualmente, ojo con los vapores. Cuando echamos el combustible, intentemos no dejar la tapa abierta, intentemos que la tapa esté abierta el mínimo tiempo posible para que no se acaben provocando posibles daños en los sistemas de evacuación del combustible. Y por supuesto, intentando utilizar combustible que esté garantizado que sea de buena calidad allá donde sea donde repostes. Así que, querido amigo, con este giro, con esta vuelta de 360 grados, ya tienes todas las claves de cómo cuidar un coche híbrido y cómo no cuidarlo, cómo quitarle vida útil. Si no sigues estos consejos, si los sigues, puedes tener un vehículo que te va a salir tremendamente fiable, que te va a hacer pasar muy poco por el taller, salvo por los mantenimientos, y que te va a hacer ahorrar un montón de dinero en combustible, como ya nos han demostrado los que tienen la maestría en el coste de operaciones del coche a la hora de utilizarlos, que son los taxistas. Nada más, queridos amigos, espero que todos estos consejos os hayan parecido interesantes. Nos vemos en un próximo vídeo, que espero que sea más y mejor. Hasta el siguiente, querida familia. Adiós.